Aire de noticias, información de último momento. Información de último momento en Rosario. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ale, tenemos que decir que la justicia acaba de resolver en la audiencia por el jefe de la Barra Brava de Rosario Central se decidió la libertad bajo fianza para Andrés Pichín Bracamonte, jefe de la Barra de Rosario Central hace 25 años, que está detenido, o está hasta hace minutos, estuvo detenido desde el 29 de noviembre pasado. Acaba de resolver el juez Facundo Becerra libertad bajo fianza. Recordemos que estaba acusado, junto a directivos de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, de extorsionar a empresas de la región, de Rosario, Villa Gobernador Galvez, San Lorenzo y otras empresas grandes de la región. Estaba acusado de participar de extorsiones que hacían integrantes de la UOCRA para quedarse con el negocio de las viandas que comen los albañiles en las obras y los baños químicos que usan los albañiles en las obras. Bueno, el juez entendió que no era suficiente la evidencia presentada por el fiscal para dejarlo en prisión preventiva, por lo tanto, libertad bajo fianza para el jefe de la Barra de Rosario Central. Los dirigentes de la UOCRA, que también habían resultado detenidos, van a quedar, sí, en prisión preventiva y continúa la investigación. Uno de los imputados es Carlos Vergara, que es el titular de la UOCRA de Rosario. Supimos recién por palabra de su abogado, José Cáceres, que va a pedir alguna atenuación de la medida, teniendo en cuenta la edad del dirigente, quizás pidiendo una prisión domiciliaria para quien es el titular de la UOCRA de Rosario. Pero es un escándalo, Rodri, ¿eh? Es un escándalo. A ver, yo no estuve en la audiencia de resolución de hace minutos, sí. Y estuve en todas las que hubo en estos días. La audiencia fue larguísima, duró casi 3 semanas, varias veces se postergó, cuartos intermedios. Déjame que te diga esto con la prudencia del caso. Sí. En muchos de los casos, y muchas de las extorsiones que presentó la Fiscalía, hubo 2 fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, 2 fiscales con mucho recorrido. ¿Qué es lo que pasó? Yo te lo puedo decir porque fui a las audiencias. Sí. Voy a poner de ejemplo una de los casos que se presentó es el cobro de una comisión por parte de Andrés Pichín Bracamonte por el pase de un jugador, Gastón Ávila. No sé si está bien en el piso ahora. Sí, te estoy escuchando, Rodri. Bueno, uno de los casos que se presentó fue cuando se allanó a Pichín Bracamonte en junio de 2020, plena pandemia. En aquel momento se le acusaba por lavado de dinero. Encontraron en su casa, en un barrio privado en Ebarlucea, una mansión, una casa de mucho poderío económico, un cheque que le había pagado Boca a Central por el pase de Gastón Ávila. Gastón Ávila en aquel momento había apenas debutado, recordemos, Gabriel Pizarro me puede ayudar vos, pero él empezó, se formó en las inferiores de Central, luego fue llevado a Boca, en Boca no lo tenían en cuenta, volvió a Central, anduvo bien, volvió a ir a Boca y de ahí se fue, ahora está en el Ajax de los Países Bajos, de fútbol holandés. Bueno, en aquel momento Boca le paga a Rosario Central el pase al club y le paga la comisión al representante, con 10 cheques. De esos 10 cheques, 2 de los 10 cheques fueron a parar a Pichín. Bueno, el fiscal Miguel Moreno intentó plantear, lo dijo en la audiencia, que había sido mediante una extorsión del jefe de la Barra de Central al representante de Gastón Ávila. ¿Qué sucede? Y acá se lo dejo para que lo charlemos tipo charla de café al aire. El presuntamente extorsionado, cuando fue convocado por la justicia, reconoció que se habían juntado en un bar frente a la sede de Central, pero dijo: a mí no me extorsionó nadie, yo le di el 20% de lo que me había tocado por la comisión del pase al jefe de la barra, como reconocimiento por el mérito, por la trayectoria. Entonces la justicia, el juez Facundo Becerra, se encontraba con un dilema. ¿Cómo hacer? Sí, el presuntamente extorsionado dice: a mí nadie me extorsionó. ¿Cómo hacer para avanzar con la diligencia judicial? ¿Se entiende? Claro. Ahora, estamos hablando de mucho dinero y en dólares, me imagino, porque estas comisiones, Rodri, se pagan muy bien. ¿Cómo? A ver, perdón, porque perdí un poquito la pregunta. Que estamos hablando de mucho dinero y en dólares o euros, porque estas comisiones en el fútbol se pagan muy bien a los representantes. Con todo lo que mueve el fútbol. Lo que pasa, digo, esto es uno de los casos que trajo el fiscal Ávila, claro. el fiscal Miguel Moreno. Otro de los casos era esto, lo que el fiscal a lo largo de estos días fue presentando, algunas veces lo contamos en salidas al aire en la radio, era cómo muchas veces los protagonistas de las extorsiones eran vinculados a la UOCRA. La UOCRA
¿Qué es lo que hacían? Cuando, por ejemplo, un día contamos el caso de la Ruta 90. La Ruta 90 es una ruta que une Villa Constitución con Alcorta, Santa Teresa, varias localidades acá en el sur de la provincia. La provincia licitó la ampliación la mejora de esa ruta. Cuando iban a contratar una empresa, alguien venía y les decía, mira, tenés que contratar a tal y tal persona porque si no te metés en problemas. ¿Y te metés en problemas con quién? Con la barra de Central. Entonces, entiende cómo era el mecanismo, se utilizaba el nombre para asustar o para amenazar a empresarios, o en este caso, por ejemplo, representantes de un pase, pero luego, a la hora de presentar las evidencias, se aludía al nombre del jefe de la barra, que en realidad no participaba de ninguna de las maniobras, ¿se entiende? Ujú. Ahora, Rodri, en cuanto a los dirigentes de Central, directivos de Central, porque también en este caso el Pichín Bracamonte, de acuerdo a lo que le exigió a Jorge Vilicic, que es el representante de Ávila, es que él se había juntado con los dirigentes y le había recomendado. Es decir, lo que también se explica en la investigación es que la relación entre dirigentes en ese momento de Central con el jefe de la Barra Brava era directa. Es decir, estamos hablando de una relación directa donde tenía injerencia en alguna de las contrataciones de los futbolistas. A ver, yo les voy a contar como mitad como periodista, mitad como de ir a la cancha de Central. Hace poco tiempo, no recuerdo en cuál partido fue de este año, de la Copa de la Liga, cuando Central sale a la cancha se despliega una bandera enorme que decía 25 años. Esos 25 años hacían referencia a que hacía un cuarto de siglo, 25 años, que Pichín Bracamonte es el jefe de la barra de Central. ¿Se entiende? Ha ganado poder en el club. 25 años. Es muchísimo el tiempo. Claro. Imaginen todo el tiempo que un club, con la cantidad de gente que mueve, entradas en la cancha, bueno, su abogado, Carlos Varela, en alguna de las acusaciones que se hizo en junio de 2020 fue cuando lo tuvieron por primera vez para acusarlo por lavado de dinero. Tu abogado ha dicho varias veces, bueno, si cometió errores en el pasado y pecados, ya los purgó. Ahora es un empresario. Así que una fianza no se sabe de cuánto, ¿no? Les prometo para la próxima el monto, creo que 20 millones de pesos, pero quiero confirmarlo bien en la próxima. Bueno, libertad condicional entonces bajo fianza. ¿Cuántos ingresos debe tener Bracamonte para pagar semejante Pero además, cantidad, ¿no? el único que sale en libertad, ¿no? Porque el resto... Sí, también su socio, Fernando Regiraciolo, socio en las empresas de baños químicos y viandas que utilizaban los albañiles. Recordemos que aquella vez, en junio de 2020, cuando la justicia lo imputó a Pichín Bracamonte por lavado de dinero, pretendió hacer el mismo fiscal que ahora, Miguel Moreno, habían detectado que había facturas pagadas por el club, por Rosario Central, con la anterior gestión, por ejemplo, para la elaboración de remeras y, digamos, cosas con los logos del club, también de los carritos que está, o sea, todo lo que hace cuando juega un partido Central, toda la actividad que se mueve alrededor del partido, cuidacoches, los carritos, la comida, los choripanes, la venta ambulante dentro del club. Sí. El territorio, básicamente, ¿no? Lo que el territorio. Se disputan ellos, ¿no? Territorio que engloba todo. Todo lo que se comercializa dentro de su territorio tiene que ver con la barra. Yo te quiero hacer una última pregunta que para mí es muy importante. Yo me imagino que lo habrás contado, pero ¿sabes lo que pasa, Rodri? Que en esta historia también está bueno que la gente, el que está del otro lado del oyente, el televidente, entienda muchas veces cómo se gesta esto, esta investigación. ¿La denuncia es del representante por las extorsiones o cómo arranca, cómo se irrumpe y cómo se llega, por ejemplo, al trasfondo de Ávila Vilicic, el representante, la extorsión, el pago de una COI? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, en esta última acusación, ahora quiero después hacer un paréntesis cortito, Gabriel, sobre el tema de cómo esto implica, cómo juega en la ida a la cancha de los hinchas. Pero respecto a esto último, esta segunda tanda de allanamientos y de intervención de la justicia surge por una interna de la UOCRA. ¿Por qué? Porque quien estaba a cargo de la UOCRA en Villa Constitución, y era parte de la asociación ilícita que estableció el fiscal, de varios dirigentes de la UOCRA que apretaban a las empresas para que los obligaban a contratar cuando hacían una obra, una empresa de baños químicos y una empresa de viandas, y además a contratar en alguna de las obras que hacían a familiares directos de los dirigentes del sindicato, que después eran anotados como delegados y no iban a trabajar y cobraban igual.
Bueno, eso detectaron los fiscales que funcionaban en varias obras, sobre todo en las obras de las empresas grandes, empresas como Cargill, Dreyfus, otras empresas grandes que tenían que hacer una parada de obra para hacer algún trabajo. Bueno, esto hacía la UOCRA. El dirigente de Villa Constitución, Menucci de apellido, en algún momento tiene una interna, una discusión con el de Rosario y plantea una acusación a la justicia contando parte de lo que sabía. Al final terminó saliendo el tiro acusado por las cosas que habían hecho juntos con el otro dirigente. Cuando hacen la acusación, nombran que parte de lo que estos negocios se generaban, terminaban beneficiando a la empresa del jefe de la barra de Rosario Central. Cuando van a allanar en junio de 2020, por primera vez acusado por lavado de dinero a Pichín Bracamonte, es cuando encuentran en su casa uno de esos cheques por el pase de Gastón Ávila. De ahí surge la investigación, pero te decía, se topa con ese inconveniente, que es cuando ven que el representante del futbolista dice, no, yo se los cedí ese porcentaje sin que nadie me haya extorsionado, es como difícil avanzar para la justicia porque es la palabra de uno contra la del otro. Y lo otro, para terminar con esto que estamos charlando sobre cómo impacta en el día a día de la cancha, esto de hace 25 años con una jefatura de la barra unificada, ha permitido, si se quiere un fenómeno raro, ustedes tienen la situación de la interna de Colón, de la barra de Colón, por ejemplo, con 2 barras. Bueno, en la cancha de Central, dentro del estadio, hace tiempo que no hay incidentes en la barra, porque hay una conducción unificada, ¿se entiende? Claro. Sí. No hago con esto un juicio de valor, digo información que sucede, que dentro de la cancha, al tener una conducción clara, de alguien que se terminó convirtiendo claramente en un referente con mucho poder, es más controlable. Es como que vos decís en criollo, digamos, para que se entienda, cuando van a la cancha no se jode porque el que manda es Pichín Bracamonte. Claro. Bueno, historias de barras también, ahora en la justicia. Y como siempre que todo se acalla también, se calla y la investigación llega hasta un punto. Hasta donde pueden, ¿no? Donde siempre en el fútbol los dirigentes, los representantes, y en este caso también los barras. Son, nunca son puestos tras las rejas, es decir, las investigaciones llegan a un punto donde se corta, donde no pueden llegar. Bueno, hace poco fue absuelto Germán Lerche, acá en Santa Fe, donde hay 2 barras en Colón, donde dice la justicia, no, bueno, pero investigamos, pero no está tipificado el delito de ser barra brava. Se lo puede encarcelar con tribuna segura, o extorsión, o venta de estupefacientes, o entradas apócrifas, pero después no está tipificado. O lo que hace la mayoría también, que es esto de asociación ilícita, que hoy está el jefe de la barra brava de Colón detenido por esta figura. Claro, ¿no? que si sos jefe de la asociación ilícita no es escarcelable. Entonces ahí está donde se aseguran que esté detrás las rejas, pero cuando fueron a apretar al plantel de Colón, nadie fue preso por apretar, por ir a apretar al plantel de Colón, sino por todo lo que se investigó después. Sí, Rodri, querías decir algo. Les iba a decir esto, sumándome a lo que dice Adrián. En el caso de Pichín Bracamonte, que se sabe ya hace años su poderío en el paravalanchas, tiene desde aquella detención de 2020 una prohibición de entrar a la cancha, por lo tanto es raro, pero es un jefe de la barra que no puede entrar al estadio. Quienes vamos a la cancha, lo hemos visto varias veces, llega hasta la puerta del estadio, se reparten las entradas o habla con su gente, pero él no puede entrar, tiene la prohibición de entrar. Sin embargo, sí pasó cuando Central tuvo en los últimos años, en algún interinato, por ejemplo, cuando estuvo el Loncho Ferrari, que dirigió la Copa Libertadores de Central, la última vez que jugó Central de Libertadores, Central le había perdido 3 partidos seguidos y no quedaron fotos de eso, pero sí el registro periodístico, visitó la concentración y les dijo, muchachos, hay que ganar, como pasa habitualmente en este tipo de cosas en el fútbol argentino. Claro. Rodri, muchísimas gracias, seguimos en cualquier momento. La última en 15 segundos porque se las digo como periodista barra hincha. Dale. Los cuartos de final, la semifinal y la final que jugó Central por la Copa de la Liga, la jugó con Pichín Bracamonte detenido en una cárcel de Rosario. Quienes creen en estas cosas dicen, lo dejaron libre justo hoy. Sí, justo hoy, es verdad. Rodri, gracias. Chau. Hasta luego.